Bueno, mientras se va preparando la presentación, les quiero comentar entonces, yo soy responsable del área de gestión de proyectos ambientales del CEMIT. Entonces, mi área tiene como finalidad todo lo que es planificar y coordinar proyectos técnicos y científicos, en este caso que estén financiados por instituciones públicas o privadas en temas ambientales. Entonces, lo que yo quiero hacer el día de hoy es comentarles nuestra experiencia en temas de floraciones por cianobacterias. Entonces, vamos a ver ahora. Entonces, en una de las líneas de investigación, que es cianobacterias productoras de toxinas de interés ambiental y salud pública. Entonces, vamos a empezar con la presentación. Antes. Ahí. Siguiente. El equipo de investigadores, en este caso que trabajamos en esa línea de investigación, es un equipo multidisciplinario. Como lo había mencionado el doctor Barúa, el CEMIT desde su inicio estuvo integrado por docentes, investigadores y profesionales de diferentes áreas. Esas áreas de investigación lo que hicieron fue colaborar para mejorar entonces la interpretación de los desarrollos de la parte de trabajos de investigación de la parte ambiental. Entonces vamos a empezar. El equipo de investigadores está integrado por Alba Segovia, que es doctora en genética y biología molecular. Está también Claudia Ábalos, que es máster en recursos hídricos. Gerardo Alvarenga, que es máster en química avanzada. Está Rocío Acosta, que es licenciada en biología. Gustavo Villalba, que es máster en sistemas acuáticos tropicales. Entonces, con este equipo multidisciplinario lo que hacemos es, cuando detectamos floraciones de cianobacterias, para poder realizar una mejor interpretación de los resultados, nosotros lo que hacemos es un análisis con las diferentes disciplinas para poder comprender con detalle cuál es el causante de esa floración que ocurre a nivel ambiental. Y lo interesante de todo esto es que el CEMIT desde su fundación fue multidisciplinario. Entonces es como que tuvo una visión, diríamos, de futuro desde su creación. Lo que hoy en día se está tratando de buscar, que las unidades académicas se integren con sus diferentes profesionales para poder generar investigación de mayor calidad. Siguiente. La presentación del día de hoy vamos a dividir en 4 etapas. La primera, características generales. La segunda, registro de floraciones. La tercera, variables ambientales. Y por último, vamos a englobar en lecciones aprendidas. En la imagen podemos observar en la parte superior, por ejemplo, el caso del lago Pacaraí, donde podemos ver perfectamente la floración registrada a partir de cianobacterias, donde hizo un cambio drástico de la coloración del agua, y esto ocurrió en el año 2012. Luego, en la imagen inferior podemos observar otro cambio de coloración drástica que ocurrió, en este caso en la laguna Cerro, en el 2020. Estas imágenes lo que nos indican es que las cianobacterias se destacan siempre, y siempre se van a destacar cuando hay un desequilibrio en el ecosistema a nivel ambiental, y eso es algo que no se puede negar. Se podrá decir de diferentes formas, pero lo interesante es que la parte ambiental siempre encuentra la forma de hacerse visible cuando hay un problema o un desequilibrio en el ecosistema acuático. Siguiente. Para aquellos que por primera vez están en la presentación, yo siempre hago una introducción de las cianobacterias. ¿Por qué? Porque muchos desconocen que estos microorganismos que están presentes en el agua evolutivamente fueron los primeros en aparecer. Entonces les da, en este caso, una capacidad de adaptación increíble a las condiciones ambientales. Aparte de eso, son microorganismos que a nivel microscópico tienen características de células procariotas. Y nosotros siempre estamos conviviendo con problemas relacionados con las bacterias procariotas, sobre todo por la resistencia a los antibióticos en lo que se refiere a salud pública. Y también tiene, diríamos, un efecto análogo en la parte ambiental cuando hablamos de estos microorganismos por su alta resistencia. Un punto positivo que tienen las cianobacterias es que son fundamentales al momento de generar oxígeno. También tienen una capacidad muy alta para reciclar la presencia de nitrógeno y fósforo en el ambiente.
Aparte de eso, son muy útiles para captar CO2 y otra característica muy importante es la coloración verde azulada. Ustedes, por ejemplo, pueden observar que hay diferentes formas en las cuales se pueden presentar las cianobacterias. Pueden presentarse en formas unicelulares, como la que observamos acá, o de A2, o pueden estar en forma de filamentos, o también pueden presentarse en forma de colonias. Entonces tiene una gran diversidad de formas y tamaños. Cuando hablamos desde el punto de vista de pigmentación, también tiene una peculiaridad de que presentan una gran variedad de pigmentos. Por ejemplo, tiene la clorofila A, beta-caroteno, ficobilina, xantófilas, y todos estos pigmentos son los que le van a dar una coloración específica cuando ocurra una floración. El pigmento más importante, o que siempre se destaca en casi todas las floraciones, es la ficobilina, que a su vez está compuesta por ficocianina y ficoeritrina. La ficocianina es la que dará la coloración azulada cuando hay floraciones, y la ficoeritrina es la encargada de dar el color rojo. Por lo tanto, cuando se degrada totalmente la ficocianina, vamos a tener coloraciones rojizas en el agua. Sin embargo, si la ficoeritrina se degrada totalmente, entonces tendremos coloración azul en un ecosistema acuático con floraciones. Otra característica es que presentan unas vacuolas gasíferas. ¿Eso qué quiere decir? Que pueden migrar a través de la columna de agua cuando ocurren las floraciones. Por eso es que la gente suele reportar que hay ciertos periodos de tiempo en los cuales uno puede ver que hay floración en la superficie y te dicen que a la tarde ya desaparece, es como que se esconden. En realidad lo que hacen es migrar a través de la columna de agua de acuerdo a la necesidad, ya sea de nutrientes o de luz solar. Un punto muy negativo de las cianobacterias es que producen toxinas. Estas toxinas se denominan cianotoxinas y tienen un efecto muy negativo en la salud pública y también a nivel ambiental. Pueden ocasionar la muerte, en este caso, cuando hay elevadas concentraciones de toxinas. Otro punto importante es que tiene una distribución cosmopolita. Es decir, si nosotros observamos en el mapa, podemos observar que hay reportes de todas partes del mundo con floraciones por cianobacterias. Ahora vamos a centrarnos en el caso de Paraguay, que es nuestra experiencia a nivel local. Entonces nosotros hemos registrado en el CEMIN, hemos participado en diferentes monitoreos y muestreos a nivel país y hemos visto que existen diferentes tipos de floraciones. Por ejemplo, en el caso del lago Pacaraí, un color verde; en el caso de Loma Plata, un color rojizo; en el caso del Chaco, en otro punto que explicaré más adelante porque no se define el punto geográfico, tiene un color turquesa a blanco; y en el caso del Limpio, un color fucsia. Entonces, estas cianobacterias pueden presentar una diversidad de coloración y todo va a estar relacionado con su pigmento. ¿Y qué es lo que causa esta floración? La elevada concentración de nutrientes, principalmente nitrógeno y fósforo, que al ser tan elevado se le considera como ecosistema acuático eutrofizado. ¿Eso qué quiere decir? De que hay excesiva concentración de nutrientes que el ecosistema de por sí no puede regular. Para la gente que alguna vez estuvo en el campo, yo siempre doy como ejemplo esto. Hay gente, por ejemplo, que pueden estar lavando la ropa aguas arriba y hay gente agua abajo que está bebiendo. Entonces uno dice, seguro que tomó el jabón, inclusive todos los desechos. Sin embargo, bueno, eso ya no ocurre actualmente, estoy hablando de hace varios años atrás. Sin embargo, todo ecosistema tiene una capacidad de autodepuración, que quiere decir que hay microorganismos que intervienen en la degradación de los compuestos. Por lo tanto, si uno analiza el agua en la zona donde se está lavando la ropa, va a haber una alteración de las condiciones físico-químicas. Y aguas abajo, si uno analiza, probablemente los resultados te van a dar que es agua normal, inclusive que se puede beber. Y eso es porque el sistema naturalmente tiene una capacidad de autodepuración.
Pero cuando ya se sobrecarga el sistema y ya no se puede producir esa autodepuración, es lo que nosotros tenemos el proceso de eutrofización. Otra condición que tiene que reunir en este caso para que ocurra una floración es que tiene que haber un rango de temperatura de 15 a 30 grados centígrados, que es característico de nuestro país. Modifican las condiciones de pH, que va a afectar a todos los microorganismos que están presentes en el agua. Y otro tema es la disponibilidad de la luz. La luz es fundamental y como nuestro país se caracteriza por tener mucha luz solar, entonces favorece muchísimo a que ocurra este tipo de floración. Otra condición que debe existir es estancamiento del agua, o como se conoce también, sistema léntico, es decir, el agua no está en circulación. Entonces eso le favorece a las cianobacterias a que puedan reproducirse en un ecosistema acuático. Todas estas floraciones que están viendo tienen un impacto gravísimo a nivel ambiental, porque verán que en la parte superior forman como capas. Estas capas impiden el intercambio de oxígeno atmosférico con el resto de la columna de agua. Entonces todos esos microorganismos que necesitan oxígeno no lo van a tener disponible. Y eso va a dar lugar entonces a la mortandad de estos microorganismos y macroorganismos presentes en el ambiente. Otro punto, si producen toxinas, van a morir todos aquellos organismos que están presentes en el agua, y aparte de eso, aquellos que consuman agua, en este caso, con la toxina presente. Siguiente. Nosotros, como la mayoría saben, el CEMIT hace investigación y hace también servicio. Entonces, hay veces que nos llegan muestras de floraciones a través de clientes que se acercan y nos dicen: esto ha pasado en mi laguna o ha pasado en mi tajamar. Entonces nosotros analizamos las muestras y otros forman parte de un monitoreo normal. Entonces tenemos reportes de lagunas naturales, lagunas artificiales como tajamares, lagos, canteras, etc. Ahora vamos a ver un poquito más detallado. Si hacemos una línea de tiempo desde el año 2000 hasta el 2022, nosotros hemos visto floraciones impactantes con cambios drásticos a nivel ambiental, y acá podemos ver un resumen de 5 floraciones realmente impactantes. La primera, que ocurrió en el lago Upacaraí en el 2012, octubre del 2012 para ser específico, originado por una especie denominada Cylindrospermopsis raciborski, que hoy en día se hizo una reclasificación y se denomina Raphidiopsis raciborski. Hasta ese entonces uno le podía preguntar a cualquier persona: ¿saben lo que son cianobacterias? Y nadie te iba a decir: no sé qué es, no sabe si es un ave, un mamífero, es decir, no iba a tener ninguna idea. A partir de octubre del 2012, cuando tiene un destaque en la prensa, es cuando la gente comienza a opinar y a conocer más acerca de este grupo de microorganismos. Pasa 2012, es como que va mejorando un poquitito el lago, y luego de nuevo en el 2013, en enero, empieza de nuevo una floración con una coloración un poco diferente. En este caso fue Microcystis aeruginosa ya la que originó el cambio de coloración. Hay una sucesión poblacional, se le denomina en ecología un cambio. Inicialmente estaba como dominante una especie y luego le da lugar a otro. 2 años adelante, 2015, llega una muestra privada al CEMIT. Un cliente muy preocupado nos trae una muestra y nos dice que hay un cambio de coloración, hay mortandad de peces en su muestra. Entonces nosotros pasamos a analizar y observamos que el causante era otra especie totalmente diferente a las que ya nosotros conocíamos en la región oriental, Cylindrospermum minutissima. Otra cianobacteria que ocasiona cambios en las condiciones del agua dulce. 2020, este es más reciente y probablemente muchos se van a acordar. Tajamar de Loma Plata, también un cambio de coloración, nuevamente una cianobacteria, Cyanothetras sp. Luego continuamos en el 2020, Laguna Cerro, en agosto, la misma cosa, un cambio de coloración. Ahora vamos a ver con más detalle a cada uno de ellos.
En el caso de Itaipú, perdón, en el caso del lago Pacaraí, la coloración verde intensa que se observa inicialmente fue originada por aquel microorganismo filamentoso que ustedes observan, que es Cylindrospermopsis raciborski, y posteriormente fue Microcystis aeruginosa, totalmente diferente cuando vemos en la forma. ¿Qué hizo la UNA? En ese momento no había fuentes de financiación para hacer monitoreos ambientales, solamente una institución pública es la que hacía, pero por un interés propio en otra parte del país. Entonces la UNA, como tiene siempre la función de dar alguna solución si está en sus manos a nivel social, lo que hace es un monitoreo, inicia un monitoreo con financiamiento propio. Posteriormente, según el Itaipú Binacional, se realizan mediciones de más de 40 parámetros físico-químicos, biológicos, como coliformes totales, E. coli. Luego tenemos parámetros hidrobiológicos que entran fitos, zoo, bentos. Se realizan en total 39 campañas de monitoreo. Y esta situación o esta problemática tiene un destaque importante debido a las actividades de recreación. En el 2012 probablemente el lago Pacaraí era la única zona de recreación para el verano. Hoy en día uno ya dispone más lugares a nivel nacional, pero en ese entonces era un problema gravísimo porque había mucha presión social por las grandes actividades de recreación y comercial que se realizaban en el verano y que fueron suspendidas debido a la presencia de cianobacterias. Otro punto crítico es que el agua del lago Pacaraí se destina para abastecimiento de agua potable de la ciudad de San Bernardino. Entonces la presión era muy grave. El último monitoreo que nosotros hicimos dentro de este contrato con la Itaipú Binacional fue agosto del 2021. Actualmente el lago Pacaraí redujo bastante la concentración de nutrientes, siguen habiendo cianobacterias, pero hay que siempre estar en alerta, porque si es que se siguen descargando los efluentes sin un control, esto puede volver a repetirse más adelante. Siguiente. Chaco, la muestra privada proveída por el cliente. Entonces observamos que tiene un color turquesa y también color blanquecino. Es un muestreo puntual, es decir, el cliente trajo una sola vez las muestras, tomó fotografías del lugar, y como el CEMI tiene una política de confidencialidad, entonces se garantiza que si el cliente no quiere que se divulguen los datos de georreferenciamiento, nosotros cumplimos. Pero a nosotros nos interesa desde el punto de vista de investigación y conocer qué tipo de cianobacterias es lo que ocasiona esa floración. Entonces se trataba efectivamente de un ecosistema eutrofizado que se destinaba principalmente para abastecimiento de agua para ganado vacuno. Entonces lo que ocurrió es que se produjo una sequía. Entonces su laguna, que era muy grande, se fue concentrando y todo el material orgánico que estaba presente en ese ecosistema se fue concentrando. Entonces aumentó las concentraciones de nutrientes dentro de ese ecosistema y las cianobacterias aprovecharon. Allá tenemos la imagen de la causante del problema. Siguiente. Loma Plata. Este ya es 2020. La gente va pasando por una carretera y de repente observa que la laguna cambia de coloración. Obviamente cualquier color rojo altera a la gente por todos los pensamientos que suele tener la gente de que puede ser causante hasta del fin del mundo. Bueno, entonces, ¿qué hace el CEMIT? Nos trasladamos hasta la laguna, contactamos con el propietario dio la autorización. El propietario, muy inteligente, cuando vio que hubo un cambio de coloración de su laguna, automáticamente sacó todo el ganado que estaba ahí, porque como ellos se dedican a la exportación de carne, sabe que cualquier cosa que consuma y que tenga alguna toxina, la carne podría ser rechazada a nivel internacional. Entonces nos dijo, tomen y si pueden solucionar el problema, háganlo por favor. Bueno, entonces tomamos la muestra. Nuevamente se había registrado una sequía intensa previa a este cambio de coloración. Era un ecosistema eutrofizado, es más, el agua ya no era agua dulce, era agua salobre, tenía elevada concentración de conductividad. Y bueno, llevamos a microscopía
y lo observamos a la que causó el problema, cianotetras sp. Siguiente, por favor. Estábamos en la región occidental, ahora volvemos a la región oriental, Laguna Cerro. Nuevamente denuncia de pobladores, principalmente a través de las redes sociales, donde toman fotografías, socializan esto que está ocurriendo. Entonces, en este caso se hace un monitoreo semicontinuo, interviene también el MADES y comenzamos a trabajar en conjunto con el MADES para hacer un seguimiento. Se hacen análisis de parámetros físico-químicos y nuevamente una cianobacteria es la causante del cambio de coloración, cianotetras sp. Ahora, la pregunta es, en el Chaco se entiende que el agua pueda volverse salobre, pero en la Laguna Cerro, que es un ecosistema de agua dulce, ¿cuál era el problema? Bueno, después se comienza a difundir imágenes y podemos ver que se construyó un tabique para poner un paso de vehículos. La laguna se dividió en dos partes. Una parte recibía todos los desechos de efluentes industriales, específicamente de lo que sería tratamiento de curtiembres, tratamiento de cuero, y había sido que algunas de las plantas de tratamiento en realidad no hacían ningún tratamiento, sino era depósito nada más de las sales que se utilizaban del proceso, y eso se eliminaba con el material orgánico restante del proceso. Entonces, ¿qué hizo? Cambió las características del agua y un agua dulce pasó a tener características de agua salobre. Y ahí nuestra querida amiga, la cianotetra, aprovecha y comienza a ocasionar el cambio de coloración, exceso de nutrientes, y por eso es que da lugar a una coloración similar a la del Chaco, a 430 kilómetros de distancia. En este caso, los afectados de esta laguna eran los pobladores de la zona que se dedicaban a la pesca. Ellos se abastecían, en este caso, de los peces presentes en la laguna, y obviamente con el cambio de la coloración ya fue imposible. Siguiente. Entonces, nosotros siempre somos los causantes de los problemas ambientales. En muy pocas ocasiones ocurre en forma natural. El primer paso que realiza el hombre es la contaminación. Una contaminación puntual y continua. Comienza a eliminar contaminantes. El ecosistema trata de regular lo que está pasando, pero llega un momento en que los nutrientes ya superan la capacidad de regulación de ese ecosistema. Entonces comienza a haber un cambio dentro del ecosistema. Pasamos a la siguiente etapa. Ya comienza a afectar la disponibilidad del oxígeno, comienza a afectar el pH, comienza a afectar la conductividad, inclusive la transparencia. Entonces se convierte en un efecto dominó, donde todos los microorganismos que normalmente existían dentro del ecosistema se ven alterados, y finalmente lleva a un cambio de la comunidad. Entonces, cuando llegamos a esta última etapa, los que fueron normalmente habitantes de ese ecosistema desaparecen y comienza a dominar un nuevo grupo, que son las cianobacterias, y ahí es cuando se hace notorio. Entonces, ¿cuál es nuestra gran deficiencia a nivel nacional? Falta de control de la descarga de contaminantes, y el otro es el monitoreo ambiental. No podemos conocer qué tan grave fue el daño que se ocasionó a nivel ambiental porque no tenemos registros previos de quiénes, me refiero a los microorganismos o macroorganismos, habitaron ese ecosistema. Y finalmente se produce la floración. Cuando se produce una floración es cuando todo el mundo quiere soluciones, pero una vez que ya empezó la floración solamente hay que esperar que el microorganismo termine su ciclo. Ya no hay solución a corto plazo. Siguiente. Lecciones aprendidas. Si me traen una muestra de una laguna, de un lago, de un estanque, y yo observo concentraciones de nitrógeno total por encima de 0,6, ya pasa a ser un riesgo para floración. En el caso de fósforo total, que suele actuar como factor limitante,
mayor a 0,05 miligramos por litro, ya es un punto de alerta. Cuando son ecosistemas de agua dulce, las floraciones ocurren y dan lugar a coloraciones verde azuladas. Sin embargo, si es agua salobre, generalmente da color rojizo a fucsia. Otro punto que hemos aprendido: muchas veces no podemos saber el impacto ambiental realmente que ocurrió en ese ecosistema porque no contamos con datos previos. Entonces no podemos comparar con algo. Y lo último es lo que hay hoy en día en tendencia. Las cianobacterias son como los influencers. Solamente cuando llaman la atención, todo el mundo presta atención a este microorganismo. Pero una vez que pasa, todo el mundo se olvida. Uno solicita fuentes de financiación y te dicen: en realidad el monitoreo ambiental no es importante, nosotros lo que queremos es soluciones. Pero el monitoreo ambiental es lo que te permite diseñar soluciones. Y si vos no tenés esos datos previos, vas a ciegas entonces al momento de plantear una solución. Siguiente. Bueno, son las publicaciones que fueron surgiendo de la línea de investigación. Siguiente. Siguiente. Y quiero dar un especial reconocimiento a todos los compañeros. Yo sé que muchas veces exige un gran sacrificio de todos los compañeros. Y quiero agradecer en representación a sus responsables, por ejemplo, el Laboratorio de Calidad de Aguas, a Gerardo Alvarenga, que siempre está presente ahí para tratar de encontrar alguna solución, Laboratorio de Hidrobiología, a Gustavo Villalba, al Laboratorio de Microbiología, al bioquímico Marcelo Coronel, que siempre a las 24 horas ya estamos pidiendo los resultados. También al Laboratorio de Química y Toxicología, la doctora Mara López, que siempre también estamos detrás para ver si hay o no algún contaminante emergente que no estaba previamente identificado o reportado. Siguiente. Obviamente, lo más importante, al equipo de muestreo. Un muestreo que no se realiza de manera correcta, los resultados no sirven. Entonces pueden dar conclusiones falsas o erróneas. Entonces, en nuestro caso, contamos con un equipo que tiene trayectoria y experiencia en estos 35 años que ya va a cumplir el CEMIT, y generalmente suele estar integrado por un coordinador, un subcoordinador, profesionales, técnicos, lancheros, mecánicos, choferes. Todo ese equipo es fundamental, porque cuando estás en campo puede pasar cualquier cosa. Entonces es fundamental que contemos con ellos. Luego, vehículos y embarcaciones. El CEMIT tiene vehículos adaptados para casi todo terreno, diríamos. Un camión furgón que permite el transporte de todas las muestras en condiciones adecuadas de acuerdo a cada parámetro. Y también tiene 3 embarcaciones con diferentes potencias, ya sea para río, lago, arroyo, etc. Siguiente. Entonces, ¿puedo darle un clic? Otro y otro. Entonces ahí, no, antes. Van a tener que repetir de nuevo 3 veces. Ya. 2 veces. Ah, ya se dio la vuelta ya el camión. Sí, bueno, ese es nuestro equipo de muestreo, que realmente es muy importante porque sin ellos no podemos obtener muchas veces, no podríamos obtener muchas veces las muestras, y siempre están acompañando en todo el muestreo. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.